vez que doy los buenos días. Hoy estamos de ofertas, promoción. Bueno, en definitiva, lo más importante para hacer en el día de hoy es una especie de puesta a punto de lo que sucedió con la plataforma y cómo este asunto ha sido solucionado recién anoche. Aparentemente hubo un error en la migración, todos ustedes saben que migró toda la plataforma de la Universidad de la República. Esta migración se realizó durante el periodo de receso ahora en julio y agosto, de forma tal de que no alterara el normal desarrollo de los cursos. Pero parece que con nuestro curso en particular, supongo que no debe haber sido el único, pero hubo algún problemita y no migraron nuestro curso. Migraron un curso anterior que se llamaba igual, porque este curso nosotros lo venimos reeditando todos los años. Entonces, migraron aparentemente, yo no sé si fue el del año pasado o el anterior, bueno, migraron uno que se llamaba igual, solo que no decía 2020, decía solamente CPTA, es decir, comprensión y producción de textos académicos. Por esa razón es que muchos tenían dificultades para ver, para encontrar las cosas, no cerraban las fechas, bueno, hubo una cantidad de problemas en ese sentido que nosotras tampoco lográbamos entender y no podíamos resolver porque evidentemente no es nuestra función, nuestro conocimiento informático tiene sus limitaciones, es decir, toda esta parte que tiene que ver con la programación, migración de datos y todo esto no es lo que sabemos hacer. Entonces, bueno, finalmente se logró en el día de ayer que los responsables de esta migración solucionaran y migraran efectivamente el curso, que fue el que les compartí en el grupo de WhatsApp, el link al curso que es, al que efectivamente es. Luego de haber compartido eso, que fue anoche, o sea que no necesariamente todos quizás lo hayan visto, sí algunos que lo vieron ya me hicieron comentarios de que no veían, por ejemplo, los que hicieron la presentación en el curso anterior, ahora con la migración ya no veían su presentación, es decir, esos datos quedaron en el otro curso. Y entonces me preguntaba qué hacía, si lo borraba del otro, no lo borraba del otro. Yo digo, borrar no le veo sentido. Sí, quizás cortar y pegar, ¿no? Copiar y pegar y ponerlo de nuevo en para que quede todo en el mismo curso, ¿no? Esto obviamente nos implica alguna clase de retraso en la planificación programada para este curso, porque en definitiva empezamos la semana pasada y todo este problema de la plataforma nos retrasa un poco, los retrasa a ustedes, no pudieron de pronto ver los materiales, entonces eso lo vamos a tener en cuenta, así que no se alarmen. Perdón, Karina, ¿tú podrías poner en el chat o en nuestro grupo el link? Porque yo misma estoy perdida, ahora entro a uno que es 2020, pero hay uno que no me permite entrar. Entro al interior y veo dos cursos con el mismo nombre. Uno dice 2020 y otro no. El que dice 2020 puedo ingresar, pero me parece que es el anterior. Y en este no me permite ingresar. Yo porque los estudiantes de Melo no están al tanto. Yo te lo paso. Yo te paso. Lo puse aquí. A ver, lo acabo de poner acá en el chat. Bien. Este es el que me pasaron anoche los técnicos de informática que hicieron la migración de datos. Pero ahora me dejaste con la duda, así que yo también voy a entrar. Sí, sabes que yo en este no puedo entrar, no, me pide clave. ¿En este que puso Karina ahora? Sí. Ah, yo pude entrar. Yo estoy entrando sin ningún problema. Está la grabación de la clase del 26 de agosto de 2020. Está el texto de ONG, está la presentación. Sí, yo veo lo mismo. Y veo la presentación y las veo todas con fechas anteriores a la migración, o sea que aparentemente migraron incluso la presentación. ¿Qué más? Entonces el que yo entré hoy sin el link.
Está. Estoy viendo el programa de la asignatura, déjame ver si es el correcto, porque con esta historia de la migración, a ver, sí, el programa dice edición 2020. Sí, 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 que está Y todo donde dice programado. grabación primera clase, está, perfecto. Por el link no pude, pero por mí, está, yo estoy adentro. Dale, Yo gracias. hice clic en el link ese que acabo de poner en el espacio del chat y Está, ahí entré directo. está. Chiquilines, me gustaría ver si ustedes saber si ustedes lo están viendo. Acá yo veo las En el chat, presentaciones, sí, pero incluso anteriores, o sea que esto de anteriores, que o sea que está, migraron incluso las presentaciones. Bueno, ahí está, están diciendo, entré sin problemas, si Disculpen, lo veo, yo yo veo. Está. está. entré sin problema, pero ese era el curso que yo ya tenía. Fue el que yo subí las tareas y O todo. sea, vos ya estabas en el 2020. Sí, yo ya estaba ahí, dice. Mira, es todo un misterio, porque aparentemente no estaba migrado, pero sí existía. Es decir, alguno por algún extraño motivo entró y otros no pudieron entrar. No sé. Estos son vericuetos tecnológicos a los que mi escasa habilidad mental llega a visualizar, así que ahí quedó. De todas maneras, al margen del misterio, lo más importante es que ahora todos puedan entrar y todos puedan ver efectivamente el curso y vean si hicieron la presentación, si la tienen ahí, que puedan bajar los materiales y leerlos, ¿sí? Bien, ahora me gustaría que me contesten de pronto por el chat o prendiendo el micrófono. Me gustaría saber cuántos son los que hoy se están sumando al curso para ver desde dónde tenemos que rebobinar. ¿Sí? Tenemos 78 en sala. Sí, 4 estoy, salas. Buen estoy día. viendo un número, 78 que me asusta, pero me gustaría de repente contar a ver cuál es el porcentaje. Yo no recuerdo cuántos había la clase pasada. Habría que mirar en la grabación capaz que dice. Buen 80, día. ya, siguen subiendo. Buen día. Ahí, una se sumó hoy. 2, si siguen por el chat es mucho más fácil para contarlos. 3, 3, 4, 4. 5, wow, sí. Yo. Yo que están sumándose Sí, hoy o no, se entiende. Bueno, son unos cuantos. Sí, yo soy de Tacuarembó y me sumé hoy, no sé por qué no me enteré de las clases pasadas. Bien, perfecto. Ya está. Yo creo que con esto ya es suficiente, porque una cosa si es un caso o dos aislados, o si son unos hay cuantos. gente que pone que es la primera, pero miraron la grabación. Sí, Bien. que está en EVA. Pero bueno, yo creo que son unos cuantos como para retomar y rebobinar un poco lo que conversamos la clase pasada. De todas maneras, está la grabación en EVA, por si alguien la quiere volver a verla o volver a verla, porque ahí, en definitiva, hicimos como una cantidad de puntualizaciones, de explicación de cómo iba a funcionar el curso, en fin, quizás hoy, como no lo teníamos planificado rebobinar, omitamos algo, pero esperemos que no. Chicas, apelemos a nuestra memoria y que nos ayuden también los estudiantes que estaban la semana anterior, como para poder hacer una puesta a punto rápida para los compañeros que se integran en el día de hoy. Yo recuerdo que hablamos de la modalidad del curso, hablamos del programa. Tú mostraste, me acuerdo, compartiste pantalla, Virginia, con el programa para que todos lo fueran siguiendo. Eso es algo que se puede hacer rápidamente como una guía de trabajo. Mientras tanto, con respecto a la modalidad del curso, dale, gracias. Con respecto a la modalidad del curso, evidentemente tuvimos que hacer adaptaciones en el curso, como ahí podrán ver en el programa. Este programa es el que está colgado en la plataforma. A ver si podés agrandar un poquito la pantalla, Yandy. No. No sé, a Sí. ver. No, agrandás ¿Lo voy subiendo? ¿Así? No, en Word, agrandar en el Word con la flechita hacia el más para que quede más grande la página. Ah, sí. Abajo a la derecha. Ahí va, no sé si tanto, pero bueno, a ver,
que entre en la pantalla, pero que lo puedan leer, sobre todo, ahí está perfecto. No, sobre todo estoy pensando en los que están conectados de pronto a través del celular, que puede ser más complicado leer. Pero bueno, de todas maneras es para que lo vayan siguiendo. Ahí tienen los nombres de nosotras tres. Yo soy Karina. Ahora cuando volvamos a vernos las caras, yo creo igual están los nombres de Virginia y de Yandira debajo de las colegas, de donde está la pantallita de cada una, para que ubiquen quién es quién. Aquí lo otro que tenemos en el caso de Yandira aparece sala 18 Senur. Esa es Yandira, para que no lo... Yandira en sala 18. Bien, lo que pasa es que yo soy la que estoy en la sala, el nombre de la sala, por eso. Claro, bueno, entonces no aparece el nombre de ella, aparece el nombre del lugar del que está conectada, pero de todas maneras, Yandira es la compañera que está en Melo. En Melo sí la conocen todos. Bien, alguna cuestión que sí ha cambiado. Nosotras hicimos una planificación para 10 encuentros por videoconferencia, y por lo que estuve viendo en la agenda que hizo Yandira van a ser más de 10, ¿ah? Porque serían todos los miércoles 8:30 de la mañana. Así que de aquí a que terminen las clases son más. Yo conté y eran, no sé si eran 14 o 15, una cosa así. Karina, eso igual, eso fue una cuestión práctica a efectos de que la sala quede reservada, pero después lo vamos viendo. No pasa nada. De hecho, yo prefiero que quede reservada por cualquier cosa que suceda, que vieron que a veces pasa, que un miércoles pasa algo, que hay un paro, que hay alguna dificultad. Entonces, la planificación nuestra igual sigue siendo de 10 encuentros. Si tenemos alguno más, tenemos alguno más. Pero 10 es el mínimo que tenemos que tener. Luego, evidentemente, ustedes tienen horas dedicadas a un estudio autónomo, o sea, van a tener que hacer lecturas, las lecturas que nosotras les vayamos indicando, o alguna otra, se reunirán entre ustedes vía WhatsApp, o como puedan, si tienen que hacer algún trabajo, o quieren hacer algún trabajo en equipo, ¿no? Y estas horas de trabajo personal en la plataforma EVA. Es decir, al migrar el curso totalmente a la virtualidad, lo que estamos haciendo es poner más actividades en la plataforma, es decir, darle menos importancia, digamos, a los encuentros presenciales, y de alguna manera que todo esto, lo que antiguamente se trabajaba más en la presencialidad, pase a plataforma. Así que es muy importante que ustedes sigan el curso a través de la plataforma. ¿Sí? De todas formas, si alguno tiene dificultades para asistir a las clases, que son los miércoles 8:30, como ya habrán visto, nosotros las vamos a estar grabando y las vamos a subir de forma tal, el que no pudo, porque justo le coincide con horario laboral o con alguna otra cosa, que lo pueda ver después. ¿De acuerdo? Hasta ahí, si tienen alguna pregunta o algún comentario, o bien lo hacen a través del chat, o bien prendan el micrófono y hablen cada vez que sea necesario. Bien. La primera, antes de irme a las primeras tareas, bueno, acá tienen los objetivos del curso. Chicas, si quieren decir algo. Virginia, Yandira. Si querés subir la pantalla, Yandy. Ahí va. El sistema de evaluación, esto sí es muy importante. Ahora, para un poquito, vamos a parar en el sistema de evaluación, porque acá tenemos diferentes situaciones de acuerdo a los cursos que ustedes estén haciendo también dentro del CIO, si es que están haciendo cursos dentro del CIO, o si hay gente que es de educación física, o sea que va a haber un sistema de evaluación bastante flexible. Yo le pasaría la palabra a Virginia para que explique esta parte, ¿sí, Vicky? El cambio que hubo con relación al año anterior es que coordinamos con las asignaturas de otras asignaturas del CIO, pero esto también se traslada, como decía Karina, en el caso de aquellos compañeros de otras carreras, tenemos muchos estudiantes de ISEF, lo pueden hacer con otros trabajos que ustedes tengan en el marco de otras asignaturas. O sea, la idea es que ustedes vuelquen los contenidos que vamos a ir trabajando en el marco de esta asignatura en
algunos de los trabajos que tengan que presentar. Especialmente lo acordamos con los docentes de la asignatura, ayúdame Yandira porque son tantas que... Procesos históricos, demográficos y culturales. Ahí está. Es esa, ¿Ah? la asignatura de Isabel Barreto. Vila Viña Y Braco, y Mauricio Diego Braco. Diego Braco. Diego Braco. Entonces, con ellos especialmente fue con quienes acordamos que todos los trabajos que ellos les pidan en el marco de esa asignatura, nosotros los vamos a evaluar desde el punto de vista de la lengua. Es decir, correcciones sintácticas, ortográficas, con respecto a la normativa, formas de citar, de referenciar, todos los contenidos que vayamos trabajando en esta materia y que ustedes los tienen que aplicar, lo mejor es que lo hagan ya en tareas que tengan que presentar en el marco de otras asignaturas, especialmente de esta. Aquellos compañeros que no la cursen por algún motivo, porque no sea correspondiente a su carrera, pueden hacerlo con otros trabajos. ¿Ah? O sea, nuestra intención, ¿cuál es? Que le vean un sentido práctico a esto, porque de hecho lo tiene. Ustedes están iniciando una vida académica, van a tener que presentar a lo largo de la carrera, y una vez terminada, o sea, esto no va a terminar jamás, salvo el día que se jubilen, y quizás tampoco, porque pueden seguir escribiendo, elaborando, produciendo, que ustedes puedan de hecho ver la importancia que esto guarda. Cuando digo esto me refiero a la asignatura de comprensión y producción de textos académicos. ¿Ah? Esa fue la gran diferencia que hicimos, digamos, con respecto al curso anterior en la evaluación. Pero también van a contar, por supuesto, las participaciones que ustedes vayan teniendo y la entrega de los trabajos que aparecen en EVA. No sé si querés que aclare algo más, Karina. Karina. Si alguno quiere hacer alguna pregunta con respecto a esto que expliqué recién. Ahí. Ay, vos sabés que al estar la pantalla no me aparecía el micrófono, y estaba buscando por todos lados cómo volver a prender el micrófono, perdón. Pero ya está. A veces se nos pierde. Ahí en el... Bueno, me parece. ¿El qué? Está sin video. No, sin video sí, perdón, ya está, ya lo pongo. Pero no, lo más importante era que vos me hablabas y yo no encontraba forma de responderte. Bien, yo creo que si tienen alguna duda con respecto a la evaluación, o prenden el micrófono o escriben aquí por el costadito. Acá hay un adelantado que está hablando de las preguntas con respecto al texto de Ong, y ya vamos. Otra cosa que se me ocurre, Karina, ahora con respecto a la pregunta que están haciendo en el chat, y que la han hecho mucho en el grupo de WhatsApp del CIO de Rivera. Preguntan, ¿las tareas están todas en EVA? ¿Hay que ir haciendo? Bueno, yo lo que hice, no sé, al migrarlo, ¿qué pasó? Fue poner una fecha ficta de finalización. Entonces muchos dijeron, la fecha está mal, está incluso después que terminó el curso. No le den importancia a eso. La idea es, en este tipo de trabajo en modalidad virtual, se le otorga mucha responsabilidad, por así decirlo, al estudiante. Ustedes van a ir gestionando sus tiempos. Entonces, la idea es que cada uno vaya cumpliendo a su ritmo con las tareas, en función de si trabajan, si tienen otras obligaciones, que tienen que ir cumpliendo también con las otras asignaturas que cursen. ¿Ah? Dimos cierta flexibilidad en eso, o sea, no quisimos encorsetarlos, estructurarlos, en darles fechas, límites, de semana por semana para la entrega de tareas, para que tengan esta facilidad. Pero la indicación que les dimos y la orientación es que no las dejen acumular. Si ustedes dejan todo para el final, no van a poder cumplir, y esto cuenta muchísimo para la evaluación que hayan realizado las tareas.
¿ah? Pero el hecho de no haberles puesto una fecha fija, final, como decía recién, por ejemplo, que la primera tarea termine en la primera semana o en la segunda semana, les permite esto. Si alguno empezó tarde, o porque no se enteró, o porque no pudo, incluso por todo este problema que tuvimos, que empezó explicando Karina al principio, ¿verdad?, de la migración, y que nos entorpeció y enlenteció muchísimo, entonces ustedes tienen esa facilidad, como decía, ¿está? Así que las tareas sí, las tienen que ir haciendo. Si alguno tiene más tiempo, quiere ir adelantando, puede hacerlo. Lo que pasa es que también está bueno estas instancias que tenemos en las que evacuamos dudas, aclaramos el marco teórico, entonces eso también les puede dar herramientas y material para la elaboración de las tareas. Exacto. ¿No? Bien. Yo quiero resaltar y subrayar algo que dijo Virginia. Esta modalidad de curso es asincrónica. El hecho de que sea asincrónica implica que, con excepción de estos encuentros que tenemos por Zoom, que son los únicos momentos que son sincrónicos, es decir, que estamos todos al mismo tiempo, y de hecho, ni siquiera todos, porque hay mucha gente que no puede, ve luego la clase, tiene la posibilidad de ver la clase grabada. Es decir, esta modalidad asincrónica tiene una enorme ventaja para que cada uno logre administrarse sus tiempos de acuerdo a sus otras actividades familiares, laborales, en fin, lo que sea que tengan en las vidas complicadas que tenemos todos, ¿no? Ahora, esta modalidad asincrónica, si bien tiene esa enorme ventaja para que cada uno administre su tiempo, también tiene la responsabilidad consiguiente, es decir, en la administración del tiempo es muy fácil caer en la tentación de que, bueno, como no tengo una fecha última de entrega, lo voy dejando y después hago todo, me siento un día y hago todo. Les recomiendo fervientemente que no caigan en esa tentación, porque la idea es que ustedes efectivamente puedan sacar provecho de este curso, independientemente de que lo aprueben y con tal o cual nota. Lo importante es que esto efectivamente les sirva, y ahí retomo lo que decía Virginia, y por eso también la modalidad de evaluación, que lo puedan aplicar, porque lo van a necesitar, efectivamente lo van a necesitar a lo largo de sus vidas académicas. Los contenidos de este curso es lo que van a necesitar. Entonces, es importante, por tanto, que ustedes logren una buena administración de su tiempo, una buena organización, para no atrasarse y para poder ir siguiendo, para hacer un proceso que sea lo más productivo posible, ¿sí? Bueno, hasta acá venimos bien. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, no se olviden que tienen el chat ahí al costado, o pueden prender el micrófono tranquilamente y hablar con total libertad. Con respecto al programa, chicas, me parece que ya está, porque ya lo dejó de compartir Yandira. Sí, ya se hicieron las aclaraciones, lo más importante. Sí, me pareció que no era necesario. No, está bien, pero bueno, el primer tema que tenemos en el programa es oralidad y escritura, y para eso le subimos un libro que es un clásico, que se llama así precisamente, de un teórico que es Walter Ong. Ong se escribe así, como suena, como ONG, pero ese es el apellido de este señor. No es para que lean todo el libro, pero ya que teníamos todo el libro, lo colgamos. Ahí nosotros les indicamos solamente el capítulo 1, ¿verdad? Chicas, es el 1, el que está indicado. Está en la plataforma. Pero bueno, el punto de partida es precisamente este tema, oralidad y escritura, que es lo que teníamos previsto abordar en el encuentro de hoy, por lo menos los grandes titulares, y más que nada explicar por qué esta cuestión de oralidad y escritura se mete dentro de un curso como es de comprensión y producción de textos académicos. Entonces, al respecto, quiero decir que voy a empezar a sonar las campanadas de mi reloj, así que voy a apagar el micrófono, Vicky, si querés tomar vos esto mientras que suena, porque si no voy a aturdir a todo el mundo. Bien, Karina decía, ¿por qué la importancia de hacer esta distinción entre la oralidad y la escritura en un curso que se basa básicamente en la escritura, ¿verdad? Ven que el título del curso ya lo dice, comprensión y producción de textos académicos.
como habrán visto en el libro de Ong, y no necesariamente en el libro de Ong, porque es algo también de sentido común, ¿verdad? E incluso cuestiones históricas, lo que vino primero es la oralidad, por supuesto. La escritura le siguió, ¿verdad? Primero el hombre sintió la necesidad de comunicarse y empezó a expresarse, ¿verdad? Emitiendo sonidos y luego verbalizándolo y vocalizándolo, ¿verdad? También saben que las primeras escrituras no se trataron de una, digamos, reproducción de la oralidad, sino también de dibujos. Se comunicaban a través de diseños, de dibujos. Entonces, hay una distinción que va a establecer Ong entre la oralidad, que incluso es una de las preguntas que les aparece en el control de lectura, entre qué es la oralidad y qué es la escritura. Existe primero, como decía entonces, una cultura oral, ¿verdad? Y muchas de, incluso las lenguas existentes, no tuvieron su reproducción gráfica, o sea, no se traducen, por así decirlo, en una escritura, quedaron en la oralidad. Incluso hay lenguas vivas, no solo lenguas antiguas ni las primeras, hay lenguas vivas, sobre todo lenguas indígenas, que no tienen escritura, que son solamente lenguas orales. Evidentemente, esas lenguas tienen algunas limitaciones, que ahora vamos a señalar el caso, por ejemplo, del guaraní, que es un caso cercano, como para que lo puedan visualizar. Bueno, retomando un poco lo que decía Virginia, entre que primero aparece la oralidad y luego aparece la escritura, y además la escritura aparece como muy tardíamente como una tecné, o sea, es una tecnología, así como lo plantea Ong, es una tecnología, la escritura, porque requiere de un instrumento más allá de la mano. En ese sentido es que define Ong a la escritura como una tecné, como una tecnología. Es la primera tecnología. Entonces, esta tecnología no ha sido hasta muy recientemente y no del todo popularizada, es decir, no todo el mundo sabe escribir, no todo el mundo domina esta tecnología de la escritura. Si bien en Uruguay tenemos una situación privilegiada en el sentido de la alfabetización, no todo el mundo sabe escribir de todas formas, y además una cosa es la escritura común y otra cosa es la escritura académica. Entonces, por eso es que decidimos empezar por esto. En primer lugar, lo que tenemos que distinguir es que existen dos códigos que son diferentes. Uno es el código oral y otro es el código escrito. En el caso del español es muy fácil confundirse porque hay un sistema de notación que es bastante similar al 1 a 1, es decir, la A se pronuncia A y se escribe A. Tenemos alguna dificultad en el caso de algunas consonantes, como la B, que se pronuncia B, pero se puede escribir con la B larga o con la B corta, porque en el español latinoamericano, en el rioplatense, no hacemos la distinción entre la B y la V. ¿Está claro? Entonces, al no haber esa distinción, tenemos algún problema que redunda en dificultades y confusiones en el plano de la ortografía. Pero en realidad es bastante parecido el código oral al código escrito, cosa que no sucede en otras lenguas. Pueden pensar en lenguas como el chino, donde evidentemente el tipo de lenguaje de escritura que es ideográfica o pictográfica no es una representación, es decir, es una representación de conceptos y no un sistema de notación que trata de imitar la pronunciación, donde en realidad se corresponde cada una de esas letras o grafemas, que es el nombre correcto, con un fonema que es como se denomina en el plano de la oralidad, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad que tenemos acá? La principal y que nos encontramos desde las aulas de primaria, que se intenta escribir de la misma manera en la que se habla. Es decir, la persona cuando empieza a desarrollar las habilidades para la escritura, lo que hace es transcribir la oralidad, es decir, escribe como habla.
Eso, a medida que van escolarizándose, que van pasando los años, se va desarrollando y se detecta que efectivamente ahí tenemos un problema, porque son dos códigos diferentes. Es decir, no se puede escribir como se habla. ¿Por qué? Porque tienen normas totalmente distintas esos dos códigos. Las normas son normas que van desde lo sintáctico, es decir, la forma en la que nosotros estructuramos y elaboramos un discurso escrito es diferente de la forma en que lo hacemos en el discurso oral, por muchos motivos. El más obvio y elemental de todos es el hecho de que en la oralidad, es decir, en una conversación cara a cara, no es necesario explicitar todo porque muchas cosas están en el contexto, ¿sí?, que nos rodea. Entonces ahí es donde entra en juego un concepto que es el de la deixis, se los voy a escribir acá porque es una palabra rara, deixis, fue por el chat. ¿Qué significa la deixis? Es como el señalamiento, es decir, así como con el dedo, yo puedo señalar. En un contexto en el que estamos dialogando, yo puedo decir, ¿qué es esto? Y obviamente el esto estoy señalando o estoy mostrando un objeto, en este caso un control remoto, entonces el esto es una deixis, es decir, forma parte de un contexto que comparten los hablantes y por eso no es necesario explicitarlo a nivel discursivo. Mientras que en la escritura, como es una comunicación mediada, es decir, los hablantes no se encuentran cara a cara, señalización, dicen por ahí, gestos, exactamente. Todo eso forma parte de ese contexto de la oralidad, las expresiones corporales, quisiste poner no corporativas, se me ocurre, sí, todo eso forma parte del contexto y por tanto es innecesario replicarlo, mientras que la escritura lo tenemos que poner y tenemos que redactar de una manera totalmente diferente de lo que está consabido dentro de la oralidad. Y si lo decimos, estaríamos siendo redundantes. Se puede englobar todos estos elementos que mencionaban recién como elementos paralingüísticos. Exactamente. En la oralidad, y cuando tenemos a la persona frente a nosotros, nos valemos de una serie de elementos como son los gestuales, la entonación de la voz, gestuales tanto que puedo acompañar con otras partes del cuerpo como del rostro. Entonces yo estoy pasando una información que complementa lo verbal. Estos elementos... Matías se enamoró de Ong, ¿eh? No solo hizo las tareas, le gustaron las preguntas, la tiene clarísima. Muy bien. Sí. De verdad es un texto muy claro, es un clásico, ¿sí? Tiene unos cuantos años, pero de verdad que es un texto muy interesante, como para partir desde este lugar, en el cual, reitero, no podemos escribir como hablamos por todas esas limitantes que están ausentes en el código escrito, pero también no podemos hablar como escribimos, ¿sí? Porque ahí lo que tendríamos es un problema de adecuación al contexto. Yo pongo siempre un ejemplo, Virginia ya se está riendo, pero siempre pongo un ejemplo. No es lo mismo, evidentemente, nosotros nos manejamos a lo largo del día con distintos tipos de registros adecuados a la situación comunicativa en la que nos encontramos. Entonces, en una situación comunicativa como lo es esta, que es un ámbito relativamente formal de una clase, de todas maneras, no es tan formal como si fuera una conferencia, o sea, hay ámbitos con mucha más alta formalidad aún que algunos ámbitos incluso, además de la formalidad, tienen una estructura propia, piensen por ejemplo en el caso de un juicio oral, que tiene un léxico propio, una estructura propia, todo está como muy, muy marcado y muy encasillado, ¿no? Hay otros géneros que son como más libres. Pero nos manejamos a lo largo del día en distintas situaciones comunicativas, si estamos en el ámbito laboral, si estamos en un ámbito académico, si estamos en el ámbito familiar, si estamos hablando con un niño, si estamos hablando o discutiendo con nuestra pareja y vuelan los platos, se podrán imaginar que en ese caso el léxico nuestro puede caer en algún improperio que otro, es decir, tampoco el comportamiento en una cancha de fútbol, cuando uno va y grita y frente a una injusticia que comete el árbitro,
evidentemente no va a elegir un léxico como, señor árbitro, por favor, revise lo que ha hecho, porque acaba de cometer usted un error. Evidentemente, en ese caso, lo que surge naturalmente es el insulto, en fin. Todo eso está en función del contexto. Por lo tanto, es tan erróneo el escribir como hablamos, como el hablar de la manera en la que escribimos. Y ahí quiero introducir una cosa muy cortita, que eso ya no lo incorpora ONG, evidentemente por la fecha de publicación del libro, pero que es importante que tengamos en cuenta. Que en la época en la que ONG escribe esta dicotomía de oralidad ha sido en escena, como por ejemplo el tipo de comunicación que estamos teniendo ahora. Es decir, hay una oralidad mediada por la tecnología, pero acompañada con un chat que tenemos acá en el costado, en el cual yo me apoyo incluso para escribir alguna palabra, o ustedes para hacer una retroalimentación. Bueno, esto que tenemos acá, estaría bueno como para reflexionarlo, lo que tenemos ahí al costado, ¿es un código escrito propiamente dicho en la forma en la que ONG considera a la escritura? ¿Es la escritura esta de la que estamos hablando? Esta oralidad, que además es, de alguna manera, yo voy hablando una cosa y aprovecho y la escribo ahí, o escribo la palabra rara, o escribo el nombre de un autor. ¿Esto es oralidad o es escritura? ¿Lo podemos encasillar así, de esa forma? Se los tiro como pregunta. Pueden opinar por el chat, pueden prender el micrófono. Mientras tanto, yo les voy a escribir acá el nombre de otro autor. Estoy esperando opiniones. Gibbon. Bueno, este señor Gibbon que acabo de escribir ahí, en un trabajo que se llama On Understanding Grammar, ahí dice Felipe que sería escritura, este señor Gibbon plantea la existencia de, y lo escribo ahí, un polo sintáctico y un polo pragmático. Polo sintáctico y polo pragmático. Es decir, como que nosotros tenemos por un lado el polo sintáctico y por el otro lado el polo pragmático. Sería bueno que busquen en todo caso, los que hicieron introducción a la lingüística creo que tienen claro qué es pragmática y qué es la sintaxis. Bueno, acá dice Evelyn que es como una mezcla. Bien, otro dice que es escritura, una mezcla. Sí. Yo coincido con esto, en realidad yo creo que se trata de un híbrido, ahí lo traté de escribir pero me quedó el tilde antes, perdón, híbrido, sería como un género híbrido, es decir, no es ni propiamente oralidad ni propiamente escritura, tiene elementos de ambas cosas, e incluso piensen cuando ustedes se comunican entre ustedes nos comunicamos todos, ¿no? Por WhatsApp o por mensajes de texto. Es escrito, evidentemente, porque estamos utilizando el abecedario, estamos utilizando los elementos formales de la escritura. Sin embargo, ¿responde a las reglas preestablecidas de la escritura o se parece más a la oralidad? Hago pregunta, dejo ahí para que lo piensen un poco, espacio de tensión dramática. A la oralidad, dicen por ahí, más parecido a la oralidad. Bien. Ustedes ven que hay muchos elementos que tienen que ver con la oralidad, incluso el hecho de que coloquemos sistemáticamente GIF, emoticones, caritas, dedito para arriba, corazoncito, en fin, todas esas cosas que estamos colocando en los chats, en realidad lo que vienen, si ustedes lo piensan desde el punto de vista de la teoría, de alguna manera vienen a suplir lo que señalaban hoy, todo lo que tiene que ver con la gestualidad, con la entonación de la voz, es decir, todas esas marcas que son propias de la oralidad y que no podemos transmitir fácilmente en la escritura. Y entonces es que aparecen estos otros recursos que no son lingüísticos, ¿no? Que son más bien de carácter gráfico, para
complementar y que esto realmente se parezca más a la oralidad y menos a la escritura. Por eso es que yo les puse por allá arriba que a mi modo de ver es como un género híbrido, porque tiene partes de la escritura y partes de la oralidad, cosa que obviamente en la época en la que Ong escribió este clásico no podía prever que iba a suceder. Entonces, vuelvo a este hombre Gibbon, del que les hablé más arriba, ahí en el chat, cuando él habla de esto del polo sintáctico y el polo pragmático. Él lo que dice es que la escritura se acerca más al polo sintáctico, ¿sí? O sea que hay una mayor sintactización y elaboración del discurso en la escritura que en la oralidad. Entonces, la oralidad se acerca más al polo pragmático. Si los que no hicieron introducción a la lingüística, les cuento brevemente que la pragmática es una disciplina dentro de las ciencias del lenguaje que se dedica a estudiar las relaciones entre texto y contexto, para dar una definición sencillita. Entonces, en la pragmática juega mucho el contexto, por eso es que se acerca a la oralidad. En el contexto yo no tengo por qué explicitar todo, porque está todo ahí presente, ¿no? El contexto condiciona cuál va a ser el discurso y qué va a ser lo que yo voy a enunciar en esa situación comunicativa. Entonces, Gibbon dice, están los polos sintácticos y el polo pragmático. En el polo pragmático estaría más bien la oralidad y en el polo sintáctico la escritura. Pero lo que dice Gibbon es que esto de los dos polos no son dos cosas así como blanco y negro, sino que acá en el medio hay un montón de matices. Esto es según Gibbon, un continuum. Lo escribo por acá, porque como es un latinazgo, un continuum, es decir, que yo me puedo ir moviendo, me voy deslizando, no tengo por qué estar en un extremo o en el otro. Puedo estar más cerca de uno, más cerca del otro, más hacia el medio, es decir, me puedo ir moviendo entre esos dos polos, dependiendo siempre de la situación comunicativa que es la que me va a condicionar. Entonces, puede suceder, y por eso lo dice Gibbon, se acerca más, la oralidad se acerca más al polo pragmático, pero no necesariamente. Hay oralidad que está muy bien sintactizada, y me puedo ir para este lado. Tenemos referentes históricos en política, por ejemplo, que elaboraban unos discursos orales maravillosos en los que no había un error de sintaxis, de concordancia, es decir, todos los errores que forman parte de las reglas de la oralidad, es decir, recuperar, repetir, falsos comienzos, titubear, a veces incorporar alguna muletilla, en fin, una cantidad de cosas que forman parte del código oral. Hay discursos que son orales, pero muy elaborados, que están perfectamente sintactizados y realmente es como si lo tuvieran escrito y lo estuvieran leyendo. En ese sentido, del continuum, también, yo puedo tener un texto acá escrito y leerlo. ¿Y eso qué es? ¿Oralidad o escritura? Si yo lo estoy leyendo, sería oralidad, porque estoy usando todos los elementos fónicos que hacen a la oralidad. Sin embargo, lo que hago es, ahí me ponen los audiolibros. Claro, los audiolibros, es exactamente el mismo ejemplo que estoy poniendo. ¿El audiolibro es oral o es escrito? Desde el momento que yo lo puedo escuchar, sería oral, pero no responde a las reglas de la oralidad, sino a las reglas de la escritura. Es una escritura oralizada, por decirlo en términos prácticos. Es una escritura oralizada. Desde el momento que yo lo leo, es escritura oralizada. ¿Se entiende? ¿Hasta acá venimos bien? Entonces, a diferencia de un ejemplo similar podría ser el WhatsApp, donde escribimos, pero también podemos usar la oralidad a través de audio. Sí, claro, también tenés razón. Tenemos el tema de los audios que, aviso, los odio mucho, y sobre todo cuando me mandan audios muy largos que parecen podcast, directamente no los abro. Digo por si alguien me quiere mandar un audio que lo tenga presente. Yandira se ríe. Sí, realmente, a mí los audios de WhatsApp me causan como una especie de ataque de alergia, pero bueno, a veces entiendo que son necesarios frente a la urgencia, en fin. Pero sí, como ven, remarco lo que decía, entre el texto de Ong y esta otra postura de Gibbon, y de Gibbon incluso hasta ahora,
toda la tecnología ha revolucionado mucho estas falsas dicotomías entre oralidad y escritura. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo reglas que forman parte de la sintaxis de la oralidad y reglas que forman parte de la sintaxis de la escritura. Entonces, nos parecía importante partir de este texto de Ong y de estas reflexiones para introducir el concepto de lo que es la adecuación y lo que es la corrección, que son dos cosas diferentes. No sé, Virginia, si querés meter cuchara en esto de corrección y adecuación y explicar la diferencia entre ambos conceptos. Bien, es muy común que en un primer momento se utilice más el concepto de corrección cuando hablamos de cuestiones de lengua, en cuestiones de lengua, ¿tá? Y se tiende a decir, esto está bien, esto está mal, esto es correcto o esto es incorrecto, ¿tá? Pero en realidad lo que se aconseja o se orienta en cuestiones de lengua es utilizar el concepto de adecuación o inadecuación, ¿tá? Porque lo que nosotros tenemos que tener presente es pensarlo desde el punto de vista de la comunicación. Si la comunicación es efectiva, ¿verdad? Si lo que yo estoy diciendo se entiende, entonces no necesariamente tengo que decir que esto está correcto o incorrecto, si yo logro mi fin, que es transmitir, informar, comunicar. Porque desde ese lugar, pensemos en nuestra situación, estoy pensando en la situación puntual de Rivera Libramento, ¿verdad? Porque tenemos alumnos, bueno, también tenemos una situación de frontera en Cerro Largo, y es el hecho de, está mal si se habla en portuñol, no es correcto, ¿verdad? Entonces, en esos casos, lo mejor es pensar en, ¿es adecuado o no? Al lugar, a la situación, a los que están participando de esa comunicación, ¿verdad? Levanto Entonces, la mano. Perdón, una muy cortita, para que lo vean más claro, de pronto, es más fácil pensarlo fuera de la frontera, y pensar, porque todos tenemos una cantidad de preconceptos y de prejuicios. Cuando se habla del español que hablamos en Uruguay frente al español de España, normalmente uno escucha mucho esto de que, bueno, el español verdadero es el español de España. Acá lo que hablamos es una deformación. De hecho, dentro de Uruguay, sin llegar a la frontera norte, la gente de Rocha parece que se ha adueñado del idioma y dicen que ellos son los que hablan bien y que el español, tanto es así que entre las campañas de marketing turístico están ofreciendo ir a Rocha para escuchar el verdadero español y el español bien hablado. Miren que es muy fuerte esto que les estoy diciendo, existe de verdad, esto forma parte de la estrategia publicitaria turística del departamento de Rocha, donde ellos incluso quisieron hacer que el lenguaje rochense, que es el verdadero español, fuera declarado como patrimonio, es decir, estamos hablando de una cuestión purista muy importante. Esto lo deben haber escuchado mucho, de que el español verdadero es el de España, y que el nuestro, bueno, no hablamos bien como los españoles, en fin. Entonces, me parece, estoy hablando de lo mismo que estaba hablando Virginia, pero que a veces es más fácil verlo con lenguas que son como más lejanas, ¿no? Por lo menos lejanas en la dimensión espacial, ¿no? Porque estamos lejos de España. Entonces, esto se escucha mucho, esto es muy común, y se le adjudican a las lenguas esas cosas de que es mejor o es peor, es correcta o es incorrecta, o suena más linda o suena más fea. Todo eso forma parte de un área de estudio que es lo que tiene que ver con las percepciones lingüísticas. O sea, hay mucho estudio sobre esto. Acá hay una pregunta, ¿qué pasa con el braille? ¿Entra en la categorización de escritura? Y sí, el braille es un sistema de escritura. Un sistema de escritura que obviamente uno necesita aprenderlo, tanto para poder codificarlo como para poder decodificarlo, es decir, leerlo, escribir y leer en braille. Es claramente un código de escritura. Perdón, Vicky, yo solamente quería poner el ejemplo de España, pero me...
También, que ya que salió el braille, está, ¿qué pasa con la lengua de señas? ¿Es oralidad? ¿Cómo se traduce? También es una forma de... No, que sí, la lengua de señas es otro ejemplo. Que en parte, después lo voy a retomar en algún momento con respecto al guaraní, porque tienen un aspecto en común que está interesante de señalar. Bien. Bueno, Karina lo ponía por ahí, entonces, lo escribió, ¿verdad? El concepto de correcto e incorrecto lo utilizamos más desde el punto de vista lingüístico, ¿verdad? Y cuando se está alfabetizando y cuando estamos aprendiendo a escribir, en esos casos sí es más adecuado, y fíjense que estoy usando incluso el término adecuado o inadecuado, utilizar el concepto de correcto e incorrecto, ¿tá? Esto se escribe así, no de esta otra forma, pez es con Z al final, sin embargo cuando lo pluralizo, esa Z cambia por C, ahí sí estoy hablando de corrección o incorrección, ¿tá? Pero si lo pienso desde este otro lugar y más desde la oralidad, como decía Karina, no podemos hablar de este español es correcto y este otro español es incorrecto, ¿tá? ¿Es adecuado o no es adecuado a la situación, al contexto, al momento? En esos casos es mejor utilizar los conceptos, o se adecuan más los conceptos de adecuación e inadecuación. Karina pone ahí hubo, hubieron, ¿ah? La lengua va cambiando, la lengua no es algo rígido, inmutable, ¿ah? Se va modificando, si lo pensamos, el español, el portugués, el francés, el rumano, son todas de origen del latín. La lengua madre, por así decirlo, es el latín. Es una lengua que fue transformándose, evolucionando y dio lugar a todas estas otras lenguas. Eso pasa con la nuestra, ¿tá? Es muy común que escuchemos hubieron, que se pluralice, ¿ah? Hubieron muchos problemas en lugar del hubo. Si ustedes lo piensan en presente, van a ver que les queda muy claro, ¿ah? En presente, el verbo haber es hay un día hermoso hoy, hay muchos libros en mi biblioteca que aún no he leído. Yo puse ejemplos, ahí en el chat estoy poniendo ejemplos, Vicky. No sé si los estás viendo. No, está bien. Estaba poniendo precisamente este ejemplo para que lo vean en presente, porque en presente es clarísimo. Hay un muerto, hay 3 muertos, hay 50 muertos. Hay, como es impersonal, nunca admite el plural. Sin embargo, cuando lo conjugamos en pasado, es muy común que la gente diga hubieron 3 muertos, 50 muertos, etcétera, etcétera, en lugar de hubo, que sería la forma correcta. ¿Y por qué uso las comillitas con los dedos para decir correcta? Porque esa es la corrección sintáctica gramatical si nos vamos al plano de la academia. Sin embargo, retomando lo que decía Virginia, la lengua es viva, la lengua cambia. Si la lengua no fuera un organismo vivo y no cambiara, en estos momentos seguiríamos hablando en latín, y digo latín porque podría ser el indoeuropeo antiguo, o sea, lenguas aún más antiguas que el latín. Entonces, el latín ha ido evolucionando, se ha ido mezclando con otras lenguas, y de ahí deriva el español, y derivan todas las otras lenguas romances, en fin. Al estar vivas las lenguas van cambiando. ¿Y quiénes son los que cambian a las lenguas? Y bueno, son precisamente los hablantes. Entonces, con el caso de hubo y de hubieron, les puedo contar... En el latín existía el latín vulgar y el latín culto. El latín que fue evolucionando y derivando, cambiando en las lenguas que tenemos hoy era el latín vulgar, que era el latín hablado. Y que los hablantes así fueron transformando a lo largo de los años. En ese sentido, lo que dice Virginia, es correcto decir que lo que hacemos hoy, lo que estamos hablando en este momento, es un latín moderno, un latín evolucionado. ¿Ah?
es otra forma de decir, estamos hablando el español rioplatense. Bueno, es un latín moderno evolucionado. También está el latín clásico, que ese sí es una lengua muerta. El latín clásico es una lengua muerta y solamente se puede escribir, traducir textos, o como se hacía hasta hace poco tiempo, y creo que todavía en algunos lugares se sigue haciendo, seguir una misa en latín, por ejemplo. Pero es una lengua muerta. La lengua viva es el latín vulgar, que evolucionó, y que de todas esas distintas evoluciones, lo que estamos hablando ahora es una evolución del latín vulgar. Entonces, para ir redondeando y cerrando la clase de hoy, porque ya estamos prácticamente en hora, ¿sí? Para redondear esto, de este ejemplo de hubo y hubieron, para ser más clara, porque ahí tenemos una investigación concreta que se hizo en la Facultad de Humanidades, lo que se vio fue que en un momento era tanta la gente que decía hubieron en lugar de hubo, ¿ah? O sea, la gente que pluralizaba un verbo que era impersonal, que decidieron hacer una investigación, a ver qué sucedía. Justo en ese momento, cuando estaban haciendo la investigación, hubo como un fuerte contraataque, por decirlo así, del sistema educativo con las normas, las reglas, inculcarles las reglas, insistir con los temas ortográficos y sintácticos, y entonces, ¿qué sucedió? Mucha gente empezó como a corregirse y a revertir ese uso que estaban haciendo con respecto a hubieron, y volvieron a usar la forma culta, que es la forma hubo. Esto es una cuestión meramente estadística. Cuando la mayoría de la población usa una forma, esa es la forma correcta. En un momento se vio que había una tendencia muy fuerte a ir usando cada vez más hubieron. Entonces hubieron se hubiera convertido en la forma correcta. Sin embargo, esa tendencia se revirtió y la gente volvió a usar hubo, por lo que hoy por hoy la mayoría de la gente usa hubo, por lo que hubo sigue siendo la forma correcta. Eso desde el punto de vista estrictamente académico. Ahora, en estos momentos, desde hace 2 días, desde que empezó septiembre, hay una discusión que no sé si la habrán seguido por las redes, si es septiembre o septiembre, si es con la P o no es con la P y cómo se debe escribir. Yo la vine siguiendo porque me pareció sumamente divertida que la gente se dedicara a discutir semejante guarangada, pero bueno, el tema es que septiembre con la P tiene un origen etimológico, y si ustedes van a buscar al diccionario de la RAE y a Fundeu, que es una página fundamental para esto, de la que ya hablaremos, van a encontrar que ellos recomiendan la forma con P para mantener la etimología, que es la forma culta, etcétera, etcétera. Sin embargo, la mayoría de la gente, por lo menos que yo conozco, usamos septiembre sin la P, yo lo escribo sin la P, realmente no tiene sentido, porque incluso esa pronunciación septiembre es como cuando antes se decía obscuro en lugar de oscuro, ¿no? Esos grupos consonánticos son complejos, no tienen sentido. Pasa con psicólogo. También. Son grupos consonánticos que no tienen sentido. Entonces, la idea es simplificar. Se puede simplificar. Si ustedes buscan, van a encontrar que la forma culta es septiembre, pero se acepta también septiembre. Entonces, la Real Academia te dice, las dos formas son correctas, esta es más culta, pero esta también se usa. Yo uso esta porque es la que me resulta práctica, cómoda, sencilla, y no estoy a esta altura para complicarme la vida. Por lo cual, septiembre es la forma válida y aceptada en nuestro contexto. Es lo que va pasando, ¿verdad? Cuando una lengua va evolucionando, lo que va haciendo es se va simplificando. Entonces, se va cayendo o perdiéndose, digamos así, todas estas letras que desde la parte fonética no se pronuncian, no van cayendo. ¿Ah? Estoy contestando preguntas por acá. Rápidamente, ¿por qué también se da esta confusión entre hubo y hubieron? Porque la forma hubieron existe, pero ¿cuándo se utiliza? Nosotros tenemos los tiempos compuestos verbales se forman con el verbo haber, pero en la oralidad no prácticamente se utilizan, optamos por la forma simple del pasado, del pretérito. ¿Ah? Pero yo puedo, lo que decíamos con respecto a haber, es cuando utilizamos como verbo principal, solo el verbo haber. ¿Ah?
Pero yo tengo, por ejemplo, yo puedo conjugar el verbo estar en su forma simple, yo estuve, tú estuviste, él estuvo, o puedo optar por la forma compuesta, que se forma con haber. Yo he estado, tú has estado, ellos hubieron estado. De ahí aparece. Entonces, porque no es porque a alguien se le ocurrió e inventa en lugar de hubieron. La forma existe, pero el tema es cuándo se usa. ¿Ah? Y quizás escucharon también, la vemos, es muy común. Habemos muchos en esta... No, hay. Es el mismo ejemplo y el mismo Por error ejemplo, que se comete hay o somos, es decir, gente que lugar- podría decir, habemos 85 personas en este Zoom. Bueno, Somos. somos 85 o hay 85 personas, ¿sí? Exacto. Bueno, estamos en hora. Estamos en hora. Yo fui respondiendo acá por el chat algunas cuestiones que fueron surgiendo. Nos quedó ahí en el tintero esto del LSU y de Una guaraní, pregunta, que lo voy a pero que me retomar la... en algún momento. Hay una Dale, pregunta que me la Yandy. mandaron a mí por privado, que dice, ¿septiembre no venía de séptimo mes del año? Sí, del año romano, que ahora ya no es más el séptimo, sino que es el noveno, pero sí, ese es el origen etimológico por el cual mantiene la P en el formato culto, por decirlo así. Sí, exactamente, esa es la explicación. Sin embargo, la mayoría usamos septiembre sin la P y está perfectamente y es correcto y es Los adecuado, que tengan así que no hay que conocimientos de traumarse otras por poner la P. lenguas hermanas al español, de origen del latín también, como es el francés lo conserva, septembre. Y el inglés, que si bien no es derivada directamente Pero del latín, claro, pero también tiene September. Tiene mucha influencia del latín porque los romanos también anduvieron por esa zona. también. Hay influencia. Pero Pero, bueno, gente, yo creo que para el encuentro de hoy estaríamos por ahí. Preguntan cómo es el tema de los ejercicios, hacemos los del primer módulo, ¿no? Yo lo expliqué al Sí. principio cuando explicamos el tema de los... Dale de vuelta para redondear eso, insistir con el tema de los ejercicios. Para la entrega de los ejercicios lo gestionan ustedes. Nosotros no pusimos una fecha límite, dejamos una fecha fija muy amplia para darles flexibilidad. El consejo es no se retrasen, no dejen todo junto para lo último, porque después no les va a dar el tiempo y estas tareas cuentan para la nota final. Sí, pero más allá de la nota, la idea es que lo puedan ir asimilando, adquiriendo y utilizando. Y entonces es muy difícil adquirir todo junto, ¿no? Entonces les va a resultar mucho mejor si ustedes se administran sus tiempos para ir haciendo. Exacto. Bueno, chicos, muchas gracias por aguantarnos un día lluvioso tan temprano en la mañana y nos seguimos comunicando por las distintas vías. Recuerden que tienen, además del WhatsApp del grupo, usen la plataforma y tenemos los foros para hacer preguntas que aparte le pueden servir a todos las respuestas, ¿sí? Bueno, que pasen bien, buena semana. Chao, chao, gracias. Buenos días a todos.